Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Como muchos sabéis, inicio un proyecto en vicenteueda.com con la finalidad de acercar al entrenador información útil y práctica para su trabajo. Para iniciar esta serie de entrevistas, hoy os voy a presentar a una persona con una gran influencia en mi manera de mirar, mi manera de entender y de transmitir el atletismo. Él es Carlos Cordente, es profesor en INEF de Madrid, antiguo decatleta y entrenador, y hoy vamos a conversar con él para que nos muestre su visión del desarrollo deportivo a largo plazo, de la didáctica del atletismo y de alguno más de sus proyectos, como es el caso de Sport Pro Tour. Bueno, Carlos, cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo del deporte, cómo fue tu formación y tu carrera atlética, y también cómo encontraste tu vocación de entrenador y docente. Bueno, muy buenas a todos. Bueno, pues a ver, bueno, cada uno tiene una historia con respecto a su acceso al deporte, ¿no? Pues el mío fue, bueno, la verdad es que fue bastante romántico el mío, ¿eh? Yo de pequeñito vivía en Francia y vivía desde la ventana de mi habitación, lo que se veía era un estadio con una pista de atletismo, y ahí veía a la gente, bueno, pues hacer sus cositas y tal, y a mí me interesaba, ¿no? Me interesaba, además, uno de mis hermanos jugaba en el equipo de fútbol local, con el que también entrenaba allí, con lo cual, bueno, pasaba mucho tiempo mirando por aquella ventana. Luego, bueno, pues me enamoré del atletismo, además, por culpa de, bueno, yo soy bastante mayor, tengo casi 50 años, y en aquella época, bueno, pues el francés Guy ganó los 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Montreal, aquello tuvo bastante repercusión, y me hizo interesarme, bueno, empecé a mirar en una de esas enciclopedias que todos tenemos en casa, o todos teníamos en aquella época en casa, empecé a mirar la J de Juegos Olímpicos y bueno, pues ahí recuerdo haber leído cosas sobre Bob Hayes, el primer hombre que paró el crono por debajo de 10 segundos en 100 metros, y aquello, bueno, pues me enganchó de una manera brutal al atletismo y decidí dedicarme a este deporte, evidentemente al principio como atleta, y bueno, pues después como atleta evidentemente infantil, luego bueno, pues fui creciendo, volví a España entre tanto, vine a Asturias a vivir, aquí me encontré con un entrenador estupendo, Paco Obies, después me fui a Madrid a la residencia Blume, allí coincidí con José Luis Martínez, que digamos es una de las personas que más ha influido en mí, sin duda alguna, y me dedicaba al decatlón y bueno, pues nada, pertenecía al equipo nacional, entré en INEF, hice mi carrera y cuando dejé el atletismo pues me dediqué a entrenar, que es lo que más me gusta, y hoy en día pues soy profesor de atletismo de INEF. ¿Y cuál es el máximo nivel al que llegaste en tu etapa como decatleta? Sí, internacional, bueno, internacional, pero vamos a ver, cuando decir internacional uno puede pensar que es altísimo nivel, no, internacional digamos de nivel medio. Yo de lo que puedo presumir es de haber pertenecido a una generación de decatletas muy importante en este país, de la que, bueno, el colofón fue la medalla olímpica de Antonio Peñalver, ¿no? Bueno, yo pertenecía a aquel grupo, pero evidentemente era un comparsa dentro de ese grupo, un comparsa necesario. Los comparsas en los grupos de entrenamiento siempre son muy necesarios, son como los sparrings en boxeo. Y bueno, pues fue una época muy bonita, digamos, de mi vida, porque, bueno, porque tuve la oportunidad de vivir muy de cerca el alto nivel, ¿no? Aunque yo no perteneciera a él. ¿Y cómo fue tu retirada? ¿Cuáles fueron los motivos por los que dejaste el deporte activo? Supongo que como mucho, bueno, pues como sabemos, el atletismo como atleta es difícil vivir, y como entrenador ya lo digamos. Entonces, bueno, pues llegó un momento en el que tuve que decantarme más por mis estudios, porque ya tenía una edad, yo me retiré con 25 años, y la carrera recién empezada, hay que decir que uno va por la de la vida, tuve un cierto retraso en mis estudios, entonces llegó un momento en el que tuve que decantarme por ellos, y además, bueno, a eso se sumaba, bueno, pues que tenía ciertos problemas físicos, lesiones de repetición. ¿Y cómo encontraste tu lado como entrenador? ¿Cómo empezaste y qué es lo que te movió a cambiar un poco tu papel en el atletismo? Bien, yo el atletismo desde pequeñito, desde mi inicio, lo he vivido como una pasión, ¿no? Entonces, siempre yo
no sé si pienso en aquellos pensamientos que pasaban por mi cabeza cuando yo era atleta, incluso pequeño, pues siempre pasaban por cómo puedo hacer mejor esto, cómo puedo mejorar este gesto, ya sea en mí mismo, cómo podría mejorar la pedagogía. Sí, siempre había una especie de inquietud, ¿no? Yo creo que la vocación siempre de alguna manera ha estado ahí, sencillamente porque vivía y sigo viviendo el atletismo con mucha pasión, ¿no? Pero luego, evidentemente, hubo ciertas influencias en mí. Primero, Paco Obies, un entrenador estupendo de Gijón, que, bueno, pues dejó muy clara la importancia que tiene la técnica en el entrenamiento pues, de determinadas pruebas. Y luego, pues, José Luis Martínez, por supuesto, que también me mostró un lado no solo muy técnico, sino también muy humano del entrenamiento bueno, pues que terminó por engancharme. Y luego la lectura de, bueno, la suerte de dominar el francés es que, bueno, pues te permite acceder a determinadas lecturas de muy alta calidad, como por ejemplo, ¿no? El gran entrenador francés, que también es el mejor entrenador de la música, es un gran estudioso y que es estupendo si pudiera acceder a ellos y entenderlos en profundidad. La verdad es que termino de retratar esta pasión mía por el entrenamiento. Muy bien. Vale, ¿y ahora mismo a qué te estás dedicando? ¿Cuáles son tus actividades profesionales? Soy titular de INEF de Madrid y soy el encargado estoy en el departamento de deportes y soy el encargado del atletismo, fundamentalmente de las asignaturas optativas de atletismo, es decir, aquellas que se dan en tercero y cuarto, la maestría fundamentalmente. Muy bien. Pues vamos a empezar a hablar de un tema que interesa mucho a los entrenadores, porque muchos de nosotros nos dedicamos a formar atletas en escuelas de atletismo y en clubes, y como sabes es un camino a muy largo plazo que requiere muchos años de trabajo, y me gustaría conocer tu opinión al respecto de este tema. Entonces, ¿qué papel crees que tiene el deporte en la formación de la persona? Para mí, vamos a ver, yo no puedo, no distingo entre entrenamiento deportivo de formación, me refiero, en escuelas deportivas, del resto de la educación. Lo primero es parte de lo segundo, ¿vale? El deporte debe emplearse como herramienta educativa de los jóvenes, porque insisto, es una herramienta. Aquello de que el deporte transmite valores es una falacia. Quienes lo transmiten, el deporte es una estupenda herramienta para transmitir valores, ¿vale? Pero como toda herramienta, obviamente es susceptible de ser mal utilizada. Con un martillo, por ejemplo, podemos arreglar cualquier cosa, pero también podemos cometer un crimen. No sé si creo que me explico de una manera perfectamente. Un poco brusca, pero es así, ¿no? Con el deporte también tiene esos dos posibles usos, ¿no? Un uso, digamos, virtuoso y un uso perverso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se necesitan son buenos profesionales en la base para hacer un uso correcto del deporte en el sentido de utilizarlo como una buena herramienta educativa. ¿Y tú consideras que es distinta la formación de un deportista para el alto rendimiento con la formación de un deportista con un objetivo simplemente de desarrollo o educativo? Inicialmente no, debe ser exactamente la misma. Cuando hablo de inicialmente hablo sobre todo durante la infancia y la primera adolescencia, ¿no? Luego evidentemente llega un momento sí hay que practicar. Pero desde luego, a nivel educativo y humano, no debería haber prácticamente ninguna diferencia. La diferencia va a estar fundamentalmente en determinados tipos de contextos de entrenamiento. En un momento dado, evidentemente, aquellos que no tengan acceso al alto rendimiento, pues van a buscar otras cosas, tendremos que buscar, y los que buscan alto rendimiento, pues les tenemos que aportar o que prescribir los contenidos correctos. Ahora bien, en el aspecto humano, yo diría que pocas diferencias más allá que la experiencia de uno y otro va a tener ciertas diferencias. Y todos sabemos que hay diferencias entre unos deportes y otros respecto al nivel de precocidad o madurez en la que se alcanza el máximo rendimiento, pero
en general, o si nos centramos en el atletismo, que es el deporte que compartimos, ¿a partir de qué edades crees tú que debería diferenciarse la tecnificación y a qué edades un atleta puede empezar a considerarse que está preparándose para el alto rendimiento? Mira, yo creo que hay una categoría que, digamos, es la categoría bisagra entre el atletismo infantil y el atletismo adulto, que es la de cadete, ¿no? Que en esos 2 años yo creo que se empiezan a producir esas diferenciaciones, y ya en juveniles la diferencia es clara, ¿no? La diferencia es muy clara, empieza a ser clara en cadetes, pero sobre todo en juveniles. Más o menos para que nos hagamos una idea. Evidentemente, ahí es donde, desde mi punto de vista, a partir de ahí tiene que empezar a vislumbrarse ya la especialización de los atletas hacia una determinada prueba o hacia un grupo de pruebas, pero desde luego no antes. No antes. Antes prácticamente debería ser, bueno, pues un atletismo ludotécnico, digamos. Evidentemente, tenemos que tener siempre presente el lado técnico, pero teniendo en cuenta que son niños. Un infantil sigue siendo un niño muy niño, o muy niña, si es una chica, ¿no? Ya a partir de cadetes podemos empezar a pensar en otras cosas, ¿vale? Y sobre todo en juveniles ya, evidentemente, el atletismo ya se convierte en eso, el atletismo de verdad. Y vamos a analizar un poco la situación actual aquí. ¿Cómo describirías el sistema o el modelo deportivo de desarrollo a largo plazo que tenemos aquí en España en los deportes que tú conozcas? Auténtico desastre, sinceramente. A mí, vamos a ver, no deja de ser una opinión personal, ¿vale? No soy yo quien tampoco para impartir aquí un dogma, ¿no? sobre cómo deberían ser las cosas, pero hombre, sinceramente, yo que tengo la oportunidad, sigo teniendo mucha relación con el país vecino, con Francia, ¿no? Y que tengo la oportunidad de comparar, ya sea a través de la lectura o a través de mis visitas allí, cómo funcionan las cosas aquí y allí, pues la verdad es que los envidio mucho, porque ellos, bueno, pues trabajan de una manera radicalmente distinta. También es verdad que hay un arraigo muy profundo en su sociedad de lo que es el deporte, ¿no? El deporte dentro de la sociedad francesa, incluso muy probablemente dentro de la alemana, bueno, de las sociedades quizás más desarrolladas de Europa, bueno, pues juega un papel central, y en ese sentido, bueno, pues tienen muy trabajado el tema de la formación deportiva. Aquí somos muy resultadistas, por más que hablemos no pensamos demasiado en el deporte como fenómeno educativo, pensamos en el resultado que nos puede aportar tal o cual atleta. Entonces, bueno, pues trabajamos para ese resultado desde el principio, y muchas veces me da mucha rabia, porque muchas jornadas, muchas charlas, lo que oímos es que, bueno, no hay que especializar a los atletas demasiado temprano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La teoría nos la sabemos fenomenal. La realidad es que tendemos a especializar los atletas desde muy temprano, y eso limita el potencial de la mayor parte de ellos, el potencial futuro, y además les satura mucho, ¿no? Con lo cual la tasa de abandono deportivo probablemente también sea más alta de la de vida. Has dicho que tú crees que el modelo de desarrollo a largo plazo en España es un desastre. Yo personalmente creo que no existe ningún modelo ni ningún sistema. Considero que son más acciones aisladas de entrenadores, de clubes o de instituciones más bien pequeñas que trabajan de forma aislada y que de vez en cuando producen algún resultado. ¿Tú crees que ese modelo defectuoso o esa ausencia de un modelo claro tiene que ver con los resultados actuales y que venimos arrastrando en la última década en las grandes competiciones internacionales? Bien, vamos a ver, si miramos al deporte español en general, es innegable que ha habido unos resultados asombrosos en los últimos años, ¿no? En muchos deportes, ya sea fútbol, tenis y otros, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, cuando dices que no hay ningún modelo. O sea, concretamente, muchos sitios se trabajan prácticamente con generación espontánea, y si no, se consiguen resultados del hecho de que en determinados lugares haya muy buenos entrenadores que trabajan muy bien, pero entrenadores que han sido prácticamente, no vamos a decir 100% autodidactas, pero sí en el desarrollo de su escuela,
lo han hecho a su manera, lo han hecho bien y fenomenal. Véase, por ejemplo, el caso de los lanzadores de peso en León. En León no es que la morcilla tenga nada especial y permita que la gente pueda lanzar más de 20 metros, simplemente lo que hay es un estupendo entrenador de lanzamiento de peso. En su momento, en un pueblo pequeño de Murcia, en mi época, cuando éramos 6 o 7 los que pasábamos de 7.000 puntos en Decathlon, pues más de la mitad de esos 6 o 7 estaban en un pueblo, pues Murcia. Pues ¿por qué? Porque una persona que se dedicaba al entrenamiento de Decathlon y además lo hacía razonablemente bien. Esa es la cuestión, es que no hay una estructura detrás, no hay nada que promueva el desarrollo, la formación de los entrenadores para que esos entrenadores en sus lugares de residencia puedan hacer un trabajo. Muchas veces lo que se hace es, bueno, pues sí, sale un talento, me lo llevo al CAR de Madrid o al CAR de Barcelona ya, pero cuando llega al CAR de Madrid o al CAR de Barcelona con 17 o 18 años, llega ya con tales defectos técnicos muchas veces que es imposible solucionar el problema. Entonces, el problema es un problema ese, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra poca cultura deportiva y tiene que ver con eso, con que no prestamos atención a la base, a lo que vamos es al resultado de los mayores y lo demás no es importante. Y has hablado hace un momento de nuestro país vecino, de Francia. ¿Crees que ellos se acercan más a un modelo más ideal o óptimo de desarrollo? Cuéntanos un poquito cómo trabajan allí o cómo crees tú que debería ser un modelo deportivo a nivel institucional, a nivel de la profesionalización de los diferentes actores del deporte y cómo crees que debería funcionar y qué cosas se podrían aplicar aquí. Bien, la idea es que no necesariamente hay que copiar el modelo francés, hay que construir un modelo propio, pero evidentemente podemos utilizar otros modelos como aquel como punto de partida, ¿no? No hay más que entrar en la página web de la Federación Francesa para ver hasta qué punto lo controla todo en categorías inferiores y demás, ¿no? En todo lo que tiene que ver formación. Tienen le dan mucha importancia a la formación de los jóvenes y también, por supuesto, a la formación de los entrenadores, que al final hay que pensar que los entrenadores, como decía antes, con respecto a los ejemplos de León y de Murcia, bueno, los entrenadores son los verdaderos agentes multiplicadores del deporte, ¿no? Donde hay un entrenador va a haber atletas, a quien hay que formar bien es al entrenador, fundamentalmente, porque formando bien al entrenador formaremos buenos atletas. Entonces, ¿cómo debería ser el sistema? Pues de entrada habría que descentralizarlo muchísimo. Aquí hay un abandono absoluto de todo lo que es la periferia, un abandono absoluto de la formación de esos entrenadores. Bueno, y podemos decir, sí, la federación todos los años hace unas jornadas de entrenadores desde la Escuela Nacional y unas jornadas de categorías menores. Bien, ¿pero dónde las hace? Las hace en Madrid, siempre las hace en Madrid y la gente, evidentemente, que tenga que venir de Barcelona, de Canarias, de Algeciras o de donde sea, pues le cuesta dinero, le cuesta tiempo y el camino. Lo que hay que hacer es tratar, por supuesto, no hablemos ya de los CARs. Hay dos CARs principalmente, bueno, ahora empieza a haber más, un específico de lanzamientos en León, pero hay uno en Madrid y otro en Barcelona, fundamentalmente, ¿no? Cuando lo ideal es que hubiera un CAR prácticamente en todas las provincias. CARs más pequeños, como por ejemplo el de Pontevedra, que es bastante pequeñito, con entrenadores locales y bien formados, y donde los chavales no necesariamente tengan que residir. Lo ideal es que residan en sus casas, ¿vale? ¿Qué ocurre con los problemas y con los CARs tradicionales de Madrid y Barcelona? Bueno, pues que aparecen chicos de 16, 17, 18 años allí, tienen que separarse de sus familias muchas veces. Bueno, pues de repente se encuentran sin la autoridad familiar, si se encuentran en una situación rodeados de chavales como ellos, bueno, pues el descontrol es bastante alto y hace que muchas veces pues, las cosas no funcionen. No hay más que ver la rentabilidad, por ejemplo, el CAR que yo mejor conozco es el de Madrid, la rentabilidad en cuanto al rendimiento de los atletas que han sido becados ahí históricamente, supone que de ahí pueden salir la mayor parte de las medallas olímpicas del atletismo español, pero prácticamente no ha sacado nada en sus 50 años de existencia, ¿no? Bueno, quizás decir nada es decir demasiado, pero muy poco con respecto a lo que tendría que hacer. Entonces, bueno, pues sería necesario que tanto el Consejo Superior de Deportes como la Federación pues se pusieran manos a la obra, hubiera un verdadero sistema de detección de talentos, que no lo hay porque también hay un programa de detección de talentos del Consejo Superior de Deportes
que realmente no es tal, porque, bueno, yo he trabajado en ese programa, no se detectan los talentos deportivos en los campeonatos de España. Los talentos deportivos, los talentos atléticos que están en el campeonato de España ya están detectados. Hay que ir a los colegios, ahí es donde están todos los niños, hay que establecer eventos de promoción del atletismo, hay que moverlo. O sea, yo no soy un experto en el tema, pero desde luego sí tengo claro que habría que hacer una tormenta de ideas basada fundamentalmente en lo que ya hacen otros, como los franceses, por ejemplo, y tratar de adaptarlo a nuestra sociedad. Pero yo estoy convencido que el atletismo, además, es un deporte que no es difícil de vender, es un deporte que tiene muchísimos atractivos y que, tal y como lo desarrollan las federaciones a través de sus competiciones, de sus concentraciones y demás, sinceramente es muy poco atractivo para los niños. Yo entiendo perfectamente que un niño hoy prefiera irse al rugby o al baloncesto o al fútbol. Hombre, se lo pasa muchísimo mejor. Es que sinceramente, entre que el atletismo es un deporte de esfuerzos extremos y que encima, bueno, pues no te lo hacen especialmente atractivo, pues yo entiendo perfectamente que los niños no vengan a esto. Y encima, cuando llevas a tu hijo a muchas escuelas, pues con lo que te encuentras es con un entrenador, y cuidado, no estoy tirando piedras contra esos entrenadores que muchas veces son incluso altruistas, que trabajan con jóvenes, pero sí es cierto que suelen tener bastante poca formación o no tienen una formación específica en el entrenamiento infantil. Entonces, el trabajo que desarrollan es muy mejorable, digamos. E insisto, ellos no son los culpables del problema. El culpable del problema es la institución superior, en este caso, pues Consejo Superior de Deportes, Federación Española, que podía hacer las cosas infinitamente mejor, ¿no? Eso sería una labor a medio-largo plazo, pero que tendría sin duda alguna una rentabilidad muy alta en no demasiado tiempo. Muy bien, pues vamos a hablar un poco de manera específica sobre la didáctica del atletismo y el papel del entrenador. ¿Cuáles crees tú que serían aquellos principios básicos o fundamentales que debería considerar cualquier entrenador que tenga en sus manos atletas que se encuentran en su infancia o adolescencia? Vamos a ver, bien. Bueno, los principios del entrenamiento, yo creo que la mayor parte de las personas que pueden estar viendo esto ya se los conocen, ¿no? Luego hay principios que muchas veces no aparecen en los libros. A mí me gusta mucho hablar de ellos porque creo que son absolutamente fundamentales. El primero es el principio de estimulación voluntaria, que viene a decir, los principios del entrenamiento como casi son aplicables a casi cualquier ámbito de la vida, ¿no? El tipo de estimulación voluntaria vendría a decir que uno aprende en la medida en que quiera aprender, ¿de acuerdo? De la misma manera, bueno, insisto, en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el ámbito atlético, en el ámbito académico, en cualquiera, es decir, la voluntad, la motivación, ¿no? Esa motivación hay que trabajarla, hay que facilitarla a través, pues eso, de buenas políticas, de entrenadores formados, etcétera, etcétera, y luego hay que intentar pues, movilizarla dentro del atleta. Si no la hay, el entrenamiento no funcionará. Es decir, podemos tener un gran talento físico, incluso un gran talento técnico, pero si no tiene la motivación suficiente no es un talento, no es realmente un talento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es algo que debemos fomentar, ¿no? Y luego un principio fundamental en el entrenamiento de jóvenes es el principio, otro de los principios que no suele venir en los libros, que bueno, tiene que ver con el principio de progresión, etcétera, etcétera, pero sería el principio de estimulación, el principio de reserva de estímulos, ¿no? Que viene a decir algo así como que debemos aplicar, como entrenadores intentar aplicar el estímulo mínimo, insisto, el mínimo que nos haga mejorar, ¿vale? Si yo, en una escala del 1 al 10, con un estímulo de 1, ya hago que mi atleta mejore, no debo aplicar un estímulo más fuerte. Porque si aplico un estímulo, por ejemplo, de 4, voy a conseguir una mejora mayor. Pero después, para continuar con esa mejora, solo cabrá aplicar un estímulo mayor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante ir muy despacio con los niños. Hay que tener en cuenta una cosa,
Y es que si nos llega un niño, por ejemplo, de 10 u 11 años, vamos a suponer que nos llega un niño, un potencial atleta olímpico futuro con 10 u 11 años, hay que pensar que tenemos como mínimo 10 o 11 años por delante de trabajo. Es decir, el mundo no se acaba mañana. No debemos trabajarlo todo ahora. O sea, debemos trabajar con muchísima paciencia, ¿no? Con muchísima paciencia, despacio, muy despacio, con el fin de que él o ella vaya asimilando bien todo aquello que estamos enseñando y las cosas terminarán llegando. Hay que ser extraordinariamente pacientes a la vez que saber qué estímulos debemos aplicar. O sea, a la vez que aplicar estímulos de calidad para esa persona, ¿no? Para esa atleta. El entrenamiento es tan sencillo y tan complejo como eso. ¿Por qué tan sencillo? Bueno, pues porque no es realmente nada más que eso. O sea, tener paciencia, aplicar los estímulos correctos. Y tan complejo, ¿por qué? Pues porque tendemos a actuar como si no hubiera. Tendemos a actuar, tenemos un talento delante, lo que decía antes, tendemos a la especialización precoz, tendemos al rendimiento precoz y eso es un error porque, entre otras cosas, lo que generamos en los niños muchas veces, claro, hay que pensar, un cadete, un juvenil, a un campeón de España con la responsabilidad de tener que ganarlo, de tener que sacar una medalla, pues ya le estamos metiendo una presión que probablemente no le corresponda, ¿no? Yo creo que el atletismo, incluso en esas categorías como juveniles o junior, todavía tiene que ser un atletismo. No hay que dejar de disfrutarlo jamás. O sea, yo creo en el deporte y en el rendimiento a través no solo del entrenamiento, sino también del disfrute, ¿no? De la frescura, del desparpajo. A mí me encanta ver, por ejemplo, un tío como Usain Bolt, sobre todo antes, ahora ya no tanto, ¿no? Pero cuando le ves ahí con esa frescura, esa alegría, yo creo que ahí intentar mantenerla, ¿no? De alguna manera. Si al fin y al cabo hay que pensar que si hacemos atletismo es porque nos gusta y porque lo queremos disfrutar, no vamos a comer de esto, tengámoslo claro. Puede comer un niño del atletismo, un niño de cada 5.000 que lo practiquen, y a lo mejor no lo sé, o sea, la cifra me la acabo de inventar, ¿no? La cuestión es que por lo menos lo disfrutemos. Y yo estoy convencido que a través del disfrute es como mejor rendimiento vamos a conseguir. Entonces, por parte del entrenador, para conseguir eso, pues desdramatizar el resultado, desdramatizarlo directamente. Eso no quiere decir que no lo busquemos. Cuidado. Tenemos que ser conscientes. Pero no, sobre todo con los jóvenes, no es lo que vamos a buscar. Lo que vamos a buscar es su formación. Y conforme vaya creciendo el atleta, será capaz de ir más allá y ya hay un momento en el que, bueno, pues que el resultado quizás sea lo primordial, pero yo insisto mucho en eso de disfrutarlo, ¿no? Hace mucho todavía oí algo a Guardiola en el fútbol hablar de esto y yo creo que es tratar de disfrutar de las cosas, porque al fin y al cabo, mira, las cosas te van a salir bien o mal, por lo menos que las hayas disfrutado, no es que salen mal. Muy bien. ¿Y qué papel crees que juega la competición en el desarrollo del deportista, del atleta? Y si crees que, tal y como estamos haciendo las cosas aquí, donde ya tenemos campeonatos de España en edad infantil, donde se le da bastante importancia a los récords de España en infantiles, cadetes, juveniles, ¿tú crees que eso es beneficioso, aporta algo? O danos tu opinión sobre cómo crees que debería ser la competición en todas las etapas del atleta. Bien, vamos a ver, la competición es necesaria. La competición además es inherente a la condición del niño, ¿no? Los niños se quieren medir continuamente, quieren saber si son mejores que los demás, quieren saber si ellos pueden mejorar. Esa es la razón por la que el atletismo es un deporte tan interesante para los niños, ¿no? Les aporta mucho en ese sentido y hay que dársela. Además, incluso trabajar dentro del entrenamiento con situaciones competitivas es interesante. Competir no quiere decir comparar y juzgar al atleta. Bueno, de acuerdo, de hecho, me gusta mucho utilizar situaciones de handicap en el entrenamiento. Por ejemplo, si tengo unos niños muy rápidos, voy a hacer multisalidas, por ejemplo, tengo unos niños muy rápidos y otros que no lo son tanto, pues los que no lo son tanto salen adelante. Por ejemplo, a los que son más rápidos, con el fin de que todos al final se tengan que dejar la piel y todos tengan experiencias de victoria y de derrota, ¿no?
A mí eso me es muy interesante. Ahora bien, otra cosa es la estructura actual de las competiciones. No, hablar de récords infantiles o campeonatos de España infantiles a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, simplemente no, no puedo entender que una federación de ámbito nacional pueda organizar ese tipo de campeonatos. Es absolutamente, es un disparate. Más si tenemos en cuenta, además, en ese sentido, mira, yo soy de la opinión, si no sabemos hacer algo, y miremos a los que sí lo saben hacer y si hace falta copiarlo, los copiamos. Pero mira, hay ciertos mandatos ya de la IAF en ese sentido que son muy claros, son muy coherentes. Por cierto, están basados en muchas políticas de la Federación Francesa con respecto al tipo de competiciones en las que tienen que competir los niños, los más pequeños y tal, hasta infantiles. Básicamente son competiciones de tipo interno dentro de ya sea del colegio o de la escuela, es decir, o competiciones interescuelas. Yo creo que no es necesario llevar a niños a competiciones federadas prácticamente hasta cadetes. O sea, no es necesario. Incluso si me apuras en cadetes podríamos seguir con otro tipo de competiciones internas en los colegios o en las escuelas. Pero bueno, entiendo que, como dije antes, la etapa de cadetes es una etapa de transición en la que sí podemos. ¿Por qué? Pues sencillamente, primero porque las competiciones, mira, te pongo el ejemplo de Madrid, donde los niños cuando van a una competición de este tipo, ya sea levines, solo pueden hacer 2 pruebas, cuando lo ideal sería que hicieran muchísimas más, solo pueden hacer 2 pruebas y para hacer esas 2 pruebas se tienen que pegar muchas veces prácticamente toda la mañana en una pista de atletismo y muchas veces con unos retrasos terribles haciendo cola. O sea, eso es anti todo, es decir, eso desde luego es antimotivante para el niño y para sus padres. No hay que olvidar a sus padres que están muchas veces en la grada preguntándose qué narices está haciendo aquí mi hijo, ¿no? Menudo rollo de competición, menudo rollo de sábado por la mañana, cuando podríamos estar organizando competiciones. E insisto, sobre esto hay documentación. La IAF tiene documentación que es muy fácil de encontrar, y no solo en inglés, también en castellano, para la organización de competiciones. Bueno, de hecho yo la tengo y la pongo a disposición de quien la quiera. Pues la vamos a compartir en el artículo igualmente, si nos das disponibilidad. Sí, por supuesto que sí. Entonces, competiciones internas en las propias escuelas donde los niños, se puede hacer hasta un decatlón, evidentemente, no con las pruebas del decatlón, incluso las propias pruebas con los niños más pequeños, ¿no? Es decir, las propias pruebas no tienen por qué ser las pruebas oficiales del calendario atlético. Es que véase Kid Athletics, por ejemplo, lo que en España se llama jugando al atletismo, ¿no? Bueno, ese es un poco el camino para los más pequeños, para que lo pasen bien, para que lo disfruten, para que tengan experiencias motrices relacionadas, orientadas hacia el atletismo, y desde ahí vamos construyendo poco a poco un atletismo. Pero sobre todo, pues esas competiciones, insisto, las podemos organizar nosotros mismos. En 2 horas los niños pueden haber hecho un montón de niños, una competición bien organizada, pueden haber hecho 6, 7, 8, 10 pruebas, y se van encantados a sus casas, ellos y sus padres. ¿De acuerdo? Ese es el primer camino para motivar, un camino fundamental para motivar tanto a los niños y a sus padres, y para que se den cuenta de que esto también puede ser divertido y de que esto, sobre todo, lo que hacemos es participar, competir mucho. No hay cosa peor que una cola de niños en una competición pasando frío. Es horroroso, es un disparate. Muy bien, pues yo creo que esta visión quizá no es la más extendida dentro del atletismo, pero sí que últimamente he hablado con ciertos entrenadores que me han transmitido un poco la misma idea, y el principal problema es que eso es muy difícil de implantar incluso dentro de tus propios clubes o de tus propias escuelas, porque no todo el mundo tiene esta visión y esta manera de entender el desarrollo a largo plazo. Luego yo contemplo 3 momentos críticos en la etapa deportiva de un atleta. Uno es el cambio de la infancia a la adolescencia, donde empiezan a madurar, a entender más las cosas, a cambiar el carácter. Es un momento crítico que puede desembocar en un abandono del deporte. Otro momento crítico es la entrada en la universidad, una vez terminan la selectividad y entran para empezar a formarse profesionalmente. Y otro momento
también crítico que puede desembocar en el abandono es, una vez terminada la universidad, en el momento de buscar un trabajo que les dé de comer y un sustento para poder vivir. ¿Cómo crees que una persona con talento y potencial para tener éxito a nivel internacional puedes tenerla enganchada o con un apego suficiente al deporte como para poder pasar estos 3 puntos críticos? ¿Qué puede hacer el entrenador para conseguir que esa persona sienta que merece la pena hacer el esfuerzo para poder llegar lejos en el deporte? Me ha gustado esa palabra que has utilizado, apego, ¿no? Yo creo que es exactamente eso lo que hay que intentar generar. Bien, vamos a ver. Antes he dicho que la formación de los entrenadores de jóvenes es muy importante, ¿verdad? Pues precisamente es quizás la parte más importante sea esta, porque es muy difícil entrenar a un niño. Es muy difícil entrenar a un niño o una niña porque ese niño es diferente cada año, es como un atleta diferente. Esos niños pasan por diferentes edades en las que el entrenamiento es radicalmente distinto prácticamente de año en año. Entonces hay que tener la formación suficiente como para conseguirlo. Bien, tú decías que con la llegada de la adolescencia pues se produce esa primera crisis quizás, ¿no? Bueno, hay que saber que el adolescente pues está viviendo un proceso de cambios profundos que a nivel psicofísico pues le suponen una desestabilización muchas veces muy grande. Y bueno, hay que anticiparse a ella, hay que tener la formación suficiente como para saber qué eso va a ocurrir y cómo podemos anticiparnos a ella. Esto no es fácil, esto es extremadamente complicado. En cualquier caso, es necesario que en esas edades haya una comunicación entre el entrenador y los padres, de acuerdo, de manera a llevar, digamos, un criterio común en el tratamiento de su hijo, ¿no? Hay que entender que en esos momentos, pues bueno, son momentos de rebeldía en la vida en el que el niño quiere dejar de ser niño, pero por otra parte no sigue siéndolo un poquito y entonces, bueno, pues a veces se convierte un poquito, bueno, tiene actitudes que no podemos entender muy bien. Bueno, hay que hablar, digo que hay que hablar mucho con estos chicos, hay que convertirse prácticamente en su confidente. Hay que tener en cuenta que los entrenadores a partir de ciertos momentos pasamos más tiempo con los chicos que sus propios padres, entonces bueno, pues tenemos primero un poder sobre su educación enorme, por eso es tan importante trabajarlo bien, y luego pues eso, hablar mucho con ellos, dialogar, darles confianza, y bueno, tener muchísima mano izquierda con los adolescentes, hay que tener muchísima mano izquierda, hay que tolerar determinadas situaciones que a veces no son fáciles, también hay que tolerar con sus padres que muchas veces no les entienden y que les hacen la vida difícil, y bueno, y luego crear grupo de entrenamiento es importante porque ellos viven muy pendientes de sus iguales, ¿no? Los adolescentes en un momento dado viven un periodo de separación de la autoridad paterna y creen más en la autoridad de sus propios amigos, ¿no? Entonces hay que intentar que sus amigos los tengan dentro de un entrenamiento. Esto es particularmente importante entre las niñas. Las niñas son muy, muy, muy influenciables por el grupo de iguales. Entonces hay que intentar que nuestro grupo, que haya cohesión dentro del grupo. Cuidado, eso no significa que el entrenador tenga que ser un colega de sus atletas adolescentes. El entrenador no es un adolescente, cuidado con el síndrome de Peter Pan. Es una autoridad, pero tiene que saber ejercerla de la manera correcta. Esto requiere de experiencia, requiere mucha formación y luego de mucha experiencia. Y a veces incluso haciendo bien te equivocas. Es un periodo complicado. Luego me decías... me hablabas de otros periodos, ¿me los puedes recordar? Cuando un entrenador tiene la certeza que tiene a un chaval con potencial para poder ser internacional y llega el momento de decidir su futuro, ya sea con el acceso a la universidad o ya con el acceso al trabajo. Sí, es verdad. ¿Cómo conseguimos que ese atleta realmente crean sus posibilidades, si son reales, evidentemente considerando que realmente tiene potencial para llegar lejos? ¿Y qué le podría hacerse decidir por la dedicación al deporte y no a otra carrera? Obviamente aquí estamos trabajando sobre los aspectos más psicológicos, ¿no? del entrenamiento y antes hemos dicho que cuando nos llega un atleta de 10 o 11 años tenemos una docena de años por lo menos por delante para hacer de él un atleta con posibilidades reales de alto rendimiento, de alto nivel, ¿no? Entonces, primero es
necesito tener esa paciencia y cuando llegue el momento, hay que saber, del atletismo no van a vivir, en la inmensa mayoría de los casos, eso hay que dejárselo claro, los estudios y su formación académica o profesional tienen que estar siempre por delante del atletismo. El atletismo tiene que ser algo, al lado que les ayude a ser mejores en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que si un atleta organiza bien su vida, no solo va a conseguir, evidentemente, buenos resultados a nivel académico o profesional, sino que también va a conseguir buenos niveles. Es decir, no hay que obsesionarse con el atletismo, simplemente dejar claro que el atletismo está en un segundo plano, pero cuida, es un plano importante también, es decir, ahí tiene que haber un compromiso de entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero nosotros, incluso en esa época, debemos dramatizar un poquito los resultados y debemos gestionar bien las cosas de manera que estos chicos, pues cuando llegue la hora de la selectividad, no estén abrumados por entrenamientos, porque es que hay un campeonato de España de 2 meses después, pero no, que chico, pues ese año lo tenemos que sacrificar, lo sacrificamos. Dejar bien claro qué es lo primero y luego, bueno, pues jugar con los tiempos. Hay momentos, hay periodos de exámenes en los que tenemos que reducir la carga de entrenamiento y hay momentos en los que tenemos que vamos a poder entrenar duro y vamos a poder trabajar bien. Dejar bien claro que lo ideal es que vamos a suponer que ese atleta nuestro pueda hacer una carrera universitaria, el chico siempre puede desarrollar una carrera universitaria. Bueno, pues va a estar, cuando la termine allá por los 23, 24 años, está en el mejor momento probablemente de su vida atlética. Si él sabe que ya tiene el colchón de su carrera universitaria, porque está ahí, porque trabajo más allá, bueno, pues quizás puede dedicar 2 o 3 años a entrenar muy fuerte y exprimir su potencial, ¿no? Y luego, cuando consiga un trabajo, pues a lo mejor también lo puede compaginar, es decir, es una cuestión de organización. Mira, yo en este sentido me remito al entrenador que antes he citado, al entrenador francés Jacques Sartier-Denta, que para mí, desde luego, como entrenador y estudioso del atletismo, no lo ha habido mejor. Es un hombre que tiene en su haber varias medallas olímpicas y algunas de oro y mundiales en pruebas técnicas en un país como Francia. Y siempre decía que, excepto los decatletas, los atletas de pruebas combinadas y los fondistas, él consideraba que los demás atletas no necesariamente tenían que entrenar más de una vez al día. ¿Por qué? Pues porque tenían que cuidar los demás aspectos de su vida, es decir, aspectos sociales, aspectos familiares, aspectos laborales, aspectos académicos, etcétera, etcétera. De esa manera, pues él entrenaba a partir de 4 a 7 de la tarde más o menos todos los días con sus atletas y nada más. Hay que darle importancia en el entrenamiento, los entrenadores tenemos que darle importancia a los demás ámbitos de la vida de nuestros atletas. Cuanto más organizada esté la vida de estos atletas en torno a sus estudios, a su trabajo, a lo que sea, mucho mejor rendimiento vamos a conseguir en lo nuestro, en el ámbito atlético. Y además estaremos forjando una persona, estaremos construyendo una persona que tiene una vida plena y una vida feliz, que al fin y al cabo es lo más importante. Al fin y al cabo, lo más importante de todo. Bueno, la medalla al final se queda en un cajón y lo que tenemos que hacer es desarrollar fundamentalmente personas. Si podemos conseguir la medalla, estupendo, la buscamos. Pero fundamentalmente, porque al final es lo que queda. Al final para mí lo mejor del atletismo, antes comenté pues mi experiencia y en ese grupo de entrenamiento donde el colofón fue la medalla de plata de Antonio Peñalver. Mira, la medalla de plata de Antonio Peñalver está fenomenal. Lo que me queda a mí son esas cenas o esas comidas que muy de tarde en tarde hacemos con estos antiguos compañeros y lo que nos queda es nuestra amistad. Eso para mí vale más que otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que los atletas en ese momento crítico, ¿no?, de la universidad es imprescindible que sigan estudiando porque evidentemente el estudio le pone un orden a su vida, le pone unos horarios, le pone unos compromisos que hacen que el resto de cosas también se ordenen. Por otra parte, el tener tiempo para estudiar creo que también hace que la carga de entrenamiento sea más moderada que si solo se dedicara a entrenar, y con 18 o 22 años
todavía queda margen y potencial y reserva de entrenamiento como para agotarla en esa edad. Y luego, una cosa que me quedo de lo que nos has contado es que para ti hay ciertas disciplinas en las que incluso sería beneficioso, incluso para un atleta profesional ya, que tuviera otras dedicaciones o otras ocupaciones fuera del entrenamiento, excepto fondistas y decatletas, que evidentemente el volumen de trabajo para poder llegar al alto rendimiento es enorme, se podría compatibilizar perfectamente con alguna otra actividad. Sin duda alguna. Sin duda, y además estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Es decir, si conseguimos organizar bien nuestra vida y además conseguimos una gran formación a cualquier nivel, evidentemente vamos a saber, cuando lleguemos a la pista, vamos a tener conciencia de lo mucho que tenemos que aprovechar ese tiempo y de lo mucho que nos tenemos que cuidar alrededor de todo esto, ¿no? Además hay otra carga de la que no hemos hablado, que es la psicológica, ¿no? ¿Qué pasa con esos atletas que con 24 o 25 años están entrenando en los centros de alto rendimiento, dejándose la vida, pensando exclusivamente en sus marcas, porque si no la consigo, primero no voy a los juegos, segundo me pierdo la beca y fundamentalmente, tercero, es que no tengo dónde caerme muerto porque no tengo estudios? Eso es una carga psicológica que actúa un poco como la carcoma, ¿no? Que tarde o temprano me va a poder, es decir, yo tengo que asegurarme que mis atletas tengan una sensación de bienestar, de joder, tengo donde caerme muerto, tengo estos estudios que me respaldan, tengo este pequeño colchoncito, tengo este trabajo, además tengo una vida plena, o sea, no me estoy perdiendo demasiadas cosas porque puedo ir al cine una vez a la semana, puedo salir con mis amigos de vez en cuando porque hasta mi entrenador me lo dice, o puedo cuidar de mi familia. No sé, tengo tiempo para otras cosas. Es necesario no estar permanentemente pensando en mi entrenamiento, no, porque produce un desgaste descomunal. Es como concentrarnos para correr una carrera de 100 metros, concentrarnos desde la semana anterior, ¿no? Llegaríamos agotadísimos. Entonces es un poco lo que pasa, es una carga nerviosa excesiva que te termina minando y además no solo termina a nivel atlético, es que termina literalmente la vida, ¿no? Entonces yo creo que no es un buen camino y lamentablemente es un hecho que ocurre demasiadas veces. ¿Y tú crees que esa carga psicológica, esa presión y esa situación de no tener nada más si no funciona el atletismo es lo que le da a un atleta susceptibilidad para poder caer en el tema del dopaje? Pudiera ser. Este es un tema, el del dopaje, al que supongo que yo, como todos, le doy muchas vueltas, ¿no? Yo no disculpo a nadie que se dope, cuidado, que no se malinterpreten mis palabras, no disculpo absolutamente a nadie. Quede claro que para mí el que se dopa es un tramposo. Bien. Pero en determinados momentos, sin justificarlo, lo puedo entender. Y mira, hace unos años cuando cayó Marion Jones, la BBC, esto está en YouTube, lo pueden encontrar, la BBC entrevistó a Ben Johnson, que lleva ya muchísimos años retirado, ¿no? Y una entrevista muy interesante en la que en un momento dado le preguntan a él si él está arrepentido de todo lo que hizo, ¿no? Y él le contestó al periodista y dijo, mire, yo no recuerdo exactamente las palabras, pero le vino a decir, mira, yo nací en Jamaica, mi madre tuvo que emigrar a Canadá, donde evidentemente pues conseguía trabajos como limpiadora, etcétera, etcétera, y hoy en día pues vivimos muy bien, tenemos una casa estupenda, tenemos una vida, bueno, pues tranquila, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso te hace pensar que un atleta que no tenga donde caerse muerto en un momento dado, aunque no tenga estudios o que no tenga, pues, que no tenga la formación suficiente, puede estar tentado, porque los atletas, no hay que olvidarlo, dentro de todo el proceso, de toda la cadena de entrenamiento, es decir, donde están médicos, entrenadores, etcétera, etcétera, son el eslabón más débil en cuanto a que tienen fecha de caducidad. Ellos, a los 28, 30, 32 años, se van a retirar por la razón que sea. Entonces, esa fecha de caducidad, conforme se va acercando, pues puede producir en determinados atletas, si no hay ese colchón del que estamos hablando detrás, pues cierto estrés que le puede llevar a cometer ese tipo de errores. Errores que, insisto, yo no justifico,
pero puedo llegar a entender. Lo que no puedo entender es que un médico o un entrenador le incite a un atleta a doparse. Evidentemente eso no lo entenderé nunca. Lo puedo entender, no lo justifico, pero lo puedo entender. Entonces, ¿crees que la prevención del dopaje empieza en el entorno del atleta y en cómo la figura del entrenador puede influir en él? Estamos de nuevo en el punto con el que empezamos esta conversación, la educación. La educación. O sea, es decir, al final lo que tenemos que formar es una persona, no solo un atleta. O sea, no nos puede interesar nada más, no puede ser que nos interese nada más que sacarle el petróleo que tenga en las piernas a esa atleta. No. O sea, nos tiene que interesar por encima de todo la persona. Y una vez que hayamos conseguido esa buena formación, o paralelamente desarrollar la parte atlética y llevarla hasta el máximo, hasta su máxima expresión. Además, es que aquí es como la vamos a poder llevar realmente a su máxima expresión, porque ahí no habrá esas cargas de las que estamos hablando, etc. Para terminar esta entrevista, que creo que puede ser muy ilustrativa para los entrenadores que nos estén viendo, me gustaría acabar hablando de tu proyecto Sport Pro Tube, ya que es uno de los proyectos pues, que más difusión pueden estar dando al atletismo. Cuéntanos cómo surgió la idea, en qué consiste y qué objetivos tiene. Pues mira, la idea surge de una cosa precisamente que desarrolló la Federación Francesa en su momento a través de unos discos, de unos CDs y demás, en los que yo vi, bueno, unos entrenadores que colgaban ahí unas fichas y dije, pues si hacemos esto, además de escrito como lo hacen ellos, lo hacemos en vídeo con ejercicios y tal, bueno, pues así se creó. El Consejo Superior de Deporte en su momento lo apoyó económicamente, pero lamentablemente entramos en crisis y ProTube, pues, a día de hoy está sobreviviendo, ¿no? Si lo sigo considerando un proyecto interesantísimo, pero está sobreviviendo y desde luego no se parece mucho a la idea inicial que yo tenía, pues sencillamente porque no hay dinero. No es que se necesite mucho dinero, pues es que no tenemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos, sigo colgando vídeos que considero interesantes para la formación, o para la formación fundamentalmente, al apoyo a la formación de los entrenadores, pero bueno. ¿Y qué utilidad tiene Sport Pro Tube para un entrenador? ¿Qué es lo que le aporta? Información de calidad. Mira, si ahora mismo te metes en Sport Pro Tube, por ejemplo, te metes en aulas virtuales o en conferencias, tienes ahí una información del entrenador. Por ejemplo, están ahí grabadas las últimas jornadas de la Escuela de Entrenadores, el entrenador Navini, que vino, creo que es de lo último que colgamos. También he colgado cosas de Ubión, de Ontanón, el entrenador de Jimmy Bicot, todo esto traducido, obviamente. Bueno, pues yo creo que hay una información de mucha calidad y luego hay muchísimos ejercicios y muchísimas cosas. Todavía faltan muchísimas cosas por meter, pero desde luego lo que buscamos era crear una plataforma de apoyo a los entrenadores de atletismo. A los entrenadores deportivos, pero fundamentalmente a los entrenadores de atletismo, que hubiera mucha información ahí. Yo creo que ya la hay. Además, bueno, estamos teniendo problemas técnicos importantes con la página y necesitamos dinero para solucionarlos, no mucho, pero no lo tenemos. Bueno, pues espero que esos problemas se solucionen, porque yo vine a hacer el proyecto Sport Pro Tube y la verdad es que he recurrido mucho a él para mi propia formación y la programación de mis entrenamientos, y creo que cualquier entrenador se quedará sorprendido de la calidad de los vídeos, de las explicaciones y de todo. Carlos, no me queda nada más que agradecerte tu tiempo y tu experiencia y conocimientos, porque creo que la charla y la conversación que hemos tenido ahora tiene mucho valor para entrenadores, tanto aquellos que ya llevan años trabajando con chavales como aquellos que van a empezar ahora, para tener una idea más clara de qué filosofía deben tener con sus atletas, sobre todo en aquellas etapas de formación que son más críticas luego para poder desarrollar correctamente el entrenamiento y sobre todo desarrollar a la persona, ¿no? que es lo realmente importante y que has recalcado. Terminamos simplemente con una recomendación tuya de qué entrenadores nos recomendarías seguir y qué 2 o 3 libros consideras que son clave y fundamentales para que los entrenadores puedan hacer mejor su trabajo. Mira, para mí hay un libro que es de culto. Bueno, cualquiera de los libros de Piacenza es importante, ¿eh?
pero hay uno que para mí es de culto, literalmente para cualquier entrenador, es La educación atlética, un libro del año 88 que a día de hoy sigue estando perfectamente vigente. Mira, precisamente no lo he podido colgar todavía en Sport Pro Tour, está en mi canal de YouTube. Acabo de colgar la parte en vídeo de ese libro que hemos subtitulado y que, bueno, pues os invito a ver. Luego, bueno, pues hay otros libros también, Comprender el atletismo, de Pradet y Ubis, también franceses. Básicamente para mí esos serían los libros más importantes. Hay muchos, por tantos que ahora mismo tampoco se me ocurre, pero bueno, desde luego esos dos que he citado son particularmente interesantes. Luego hay muchos vídeos ya sea de la Federación Francesa. Hay uno, mira, que se llama Cap Athlé, que colgaremos, ya lo tenemos traducido, lo colgaremos próximamente, viene Sport Pro Tour, viene en mi canal, en función de si se puede o no colgar en Sport Pro Tour o Pro Tour, que describe cómo funciona una escuela de atletismo ideal en Francia, en el sur de Francia. Además, ese modelo lo ha tomado la JAF, es muy, muy interesante. Bueno, hay información por ahí, hay que buscarla, pero vamos, desde luego la educación atlética para mí es fundamental. Pues bueno, Carlos, te agradezco mucho tus aportaciones y ahora ya sí me despido de ti y de todos los espectadores de mi canal de YouTube y con las ganas de seguir ahondando en los problemas y soluciones de los entrenadores, y os espero a todos en el próximo vídeo. Hasta luego, Carlos, y muchas gracias por todo. Hasta luego, y bueno, que sepas, Vicente, que es un placer para estar a mí, que agradezco mucho estar aquí y que agradezco muchísimo esta invitación, Y bueno, un saludo a todos y espero que esta información que hemos compartido pues os venga muy bien a todos. Un fuerte abrazo.